La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Quiero empezar con una introducción antes de abrir vuestra Biblia. Si queréis, podéis ir buscando el libro de Job. Hoy vamos a predicar de un libro situado en el Antiguo Testamento, un personaje muy curioso llamado Job. Pero antes de empezar a hablar de Job, me gustaría poder hacer una breve introducción. No sé si conocéis muchos de los que estáis aquí el movimiento de GBU. Aquí en esta iglesia se promueve bastante. Son grupos bíblicos universitarios. Entonces, en las universidades muchas veces se reúnen personas cristianas para poder compartir su fe, compartir buenos momentos, pasar buenos ratos, y en medio de estos grupos se suele hacer muchas campañas evangelísticas, es decir, quieren compartir el evangelio. Y una de las campañas evangelísticas que suelen hacer se le llaman jornadas universitarias, donde se hace una actividad. Se ponen un grupo de creyentes en la puerta de la universidad o en un sitio donde está muy concurrido por jóvenes y intentan poner como si fuera un cartel o lo que sea, ponen una pregunta que dice: si tuvieses a Dios enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Pues os va a sorprender, pero una de las 3 preguntas que más se repiten las personas no creyentes es la siguiente: ¿por qué a los malos les pasan cosas buenas y a los buenos les pasan cosas malas? Ese va a ser un poco el título de hoy. Sí, yo lo tengo allí. ¿Por qué los malos viven tan bien y yo no? ¿Por qué Dios bendice a la gente mala? Esa sería la pregunta que hoy queremos desarrollar, pero vamos a matizar la palabra malos y la palabra buenos. Cuando hablamos de malos en este sermón, en esta predicación y en este pasaje, nos estamos refiriendo estrictamente a las personas que no aman a Dios, las personas que no tienen a Jesús como su Señor, las personas que no tienen a Dios como su Salvador. Estamos hablando de ese grupo cuando nos referimos a los malos. Tengamos cuidado, sabemos que todos en la tierra somos malos, lo dicen las Escrituras, pero tengamos en cuenta cuando nos referimos a buenos y a malos en este sermón y sobre todo en este pasaje, cuando Job va a estar hablando. Pero ¿tú te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué los malos viven tan bien? Imagínate que estás con un amigo al que le tienes que aconsejar, que te habrá pasado en algún momento. Imagínate que tienes algún familiar o algún amigo muy cercano y que de repente te viene este amigo que ha sufrido muchísimo en su vida. Ha perdido sus padres, ha perdido quizá un amigo de tu trabajo, ha perdido sus hijos, 2, 3 hijos pequeños los ha perdido en el vientre, ha perdido su trabajo, su casa, le han robado, le han estafado. Y son gente que viene a la iglesia a lo mejor. Son gente que tiene un buen comportamiento, gente que tú la ves y dices: ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué tiene esta vida? Y esa persona viene y te hace esta pregunta: amigo, ¿por qué los que no aman a Dios viven tan bien? Y yo, que siempre voy a la iglesia, que intento amar a Dios, me va tan mal en la vida. ¿Te han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué le responderías? Para mí ha sido muy difícil enfrentarme a esta situación, a este tipo de consejería. Para muchos de nosotros seguramente lo sería. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí tenemos familia, estudios, dinero para pagarnos una casa, dinero para pagarnos la comida, tenemos padres, tenemos madres, y es difícil a veces ponernos en la piel de otro. ¿Pero qué le responderías? Hoy vamos a tratar con un hombre que perdió mucho más que este tipo de amigos que vienen a ti. Un hombre que perdió su casa, su trabajo, sus animales, todos sus hijos en un mismo día, y perdió hasta su salud. Solo le quedaba una mujer, su esposa, que le incitaba a blasfemar el nombre de Dios. Y unos amigos que no paraban de decirle que todo lo que le pasaba era porque era pecador.
Vamos a hablar de Job. Hoy vamos a predicar de Job, capítulo 21, concretamente. Así que si queréis, mientras vais buscando el capítulo 21, hay algunos de los que estamos aquí quizá que hace mucho tiempo que no leemos Job, o mucho tiempo, o quizás nunca han leído Job. Entonces quiero hacer un breve repaso del libro, porque no vamos a predicar del capítulo 21 sin saber lo que pasa en el 1 y en el 2. Así que lo primero que pasa en el libro de Job es que Job no sabemos ni siquiera ni quién lo escribió, no sabemos ni siquiera a quién lo escribió, no sabemos cuándo se escribió, no sabemos nada de esta situación a nivel de historicidad, sabemos muy poco. Pero sí sabemos una cosa, Job tenía un autor y Job tenía a alguien que lo iba a leer. Entonces tenemos lo suficiente para recibir nosotros la palabra de Dios aquí hoy. Y Job comienza con 2 capítulos muy peculiares. Para lo que yo los habéis leído, ya sabéis, Job comienza con una descripción que Dios hace de Job. Dios se presenta y viene a decir algo en el principio del libro, Job 1:1. Fijaos lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no te lo está diciendo tu amiguito del cole, esto te lo está diciendo Dios. Entonces, estas son palabras serias. Dios está diciendo que este hombre era un hombre íntegro, un hombre que no tenía maldad, que no tenía nada de lo que reprocharle. Estas son las primeras palabras que vienen en el libro, pero luego comienza una historia como si fuera un ataque-contraataque entre Satanás, que quiere entrar en la presencia de Dios y decirle, ¿ves cómo Job es tan bueno? Sí, yo sé que Job es bueno. Pero ¿sabes por qué es tan bueno? Le dice Satanás a Dios. Porque tiene de todo en la vida. Tiene mujer, tiene hijos, tiene casas, la vida le va bien, no tiene ningún problema. Quítale todo eso, verás cómo ya no va a ser el mismo. Y Dios, en su soberanía, pues decide hacer caso a lo que Satanás le está diciendo. Y dice, sí, te permito tocarle. En 2 ocasiones Satanás se presenta y en las 2 ocasiones lo único que Dios le dice a Satanás es no toques su vida. Toca todo. Pero lo único que no puedes tocar es su vida. No lo puedes matar. Quítale todo. Y efectivamente, así pasó. Satanás le quitó todo, permitido por Dios, a Job. Esto es lo que pasa en los primeros capítulos. Entonces, durante los siguientes capítulos vemos que Job está en ese proceso de duelo. Imagínate, de repente te quedas solo. Solo. O sea, no hay nadie a tu alrededor. Estás solo, no tienes dinero, no tienes nada. Y encima tienes una enfermedad en tu cuerpo que no te puedes ni levantar de la cama. Imagínate que estás así. Entonces vienen tus amigos, esos que viven un poquito lejos, a lo que no les ha afectado el ataque de Satanás. Y vienen y te ven tan mal que están una semana sin decirte nada, llorando contigo, sufriendo contigo, viéndote sufrir en silencio. Pero a partir de esa semana, estos amigos empiezan a decir, ahora vamos a decirte nuestros consejos, nuestra opinión de todo lo que te está pasando. Nuestra opinión es la siguiente. Job, el que sufre tanto como tú es porque es castigado por Dios. Te lo digo de otras palabras. Tú que estás sufriendo tanto es porque has pecado. Hay algo que en ti no va bien. Tú tienes que examinar tu corazón porque es que no es justo que tú estés así, por lo tanto es que eres injusto. Hay algo en ti que no va bien. Y esa es la conclusión de sus amigos. Pero Job, desde el inicio, cree en su inocencia. Job, desde el inicio, sabe que esto no es así. Esta acusación que le están haciendo no es justa. De hecho, Job incluso se enfada con Dios en muchas ocasiones. Le dice, Dios, tú eres el que me está mandando esto. ¿Por qué? No te entiendo. Estoy hasta enfadado contigo. Entonces, a lo largo de todo el libro, a partir del capítulo 2, capítulo 3, lo que vamos a estar viendo hasta casi el final del libro es una ida y venida de conversación entre Job y sus 3 amigos. Los amigos le dicen, Job, tú tienes que arrepentirte porque eres pecador, y Job responde, yo no soy pecador, soy justo. Todo el libro, casi todo el libro se desarrolla de la siguiente manera. Job intenta justificarse diciendo que él es inocente y por lo tanto no entiende lo que está pasando. Los amigos están diciéndole, eres pecador. Ninguno es capaz de comprender, ninguno, de que cabe la posibilidad de que una persona
justa, buena, pueda sufrir en la vida. De hecho, uno de los discursos de los amigos es importante que, si podéis, durante esta semana leáis los capítulos anteriores. Yo os animo a leer todo el libro, es largo, pero es muy bonito. Entonces, pero como poco os animo a leer los capítulos anteriores y posteriores, porque vais a ver qué es lo que le estaban diciendo antes y qué es lo que le dicen después de lo que pasa en el capítulo 21. Pero vamos a ir ahora a nuestro pasaje. Job capítulo 21. He dividido la predicación en 3 puntos. Antes de daros el primer punto, quiero daros la idea principal. O sea, quiero daros la... Gracias, hermano. Quiero daros la idea principal, la idea que creo que voy a ir desarrollando a lo largo de todo el sermón, para que esto pueda ser de bendición, para que no nos perdamos durante la parte que estamos compartiendo. La idea principal de lo que vamos a hablar hoy es la siguiente y es sencilla, creo. Es el bienestar terrenal de los malos nos debe recordar la gloria venidera que tendremos los justos en Cristo. Al final lo voy a repetir. Vamos a pasar al primer punto. Un grito desesperado. Y ahora sí, vamos a leer Job capítulo 21. Vamos a leer, aunque este primer punto es hasta el versículo 21, vamos a comenzar hasta el versículo 16. Job 21, del 1 al 16, leemos al principio. Y dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando al son y al tamborín al son de tamborín y de cítara saltan, y se regocijan al son de flauta, y pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Y dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Vamos a parar aquí. Yo no sé cuáles han sido tus emociones al leer este primer punto, esta primera parte. Y si no te has enterado muy bien, Job comienza lanzando un grito de desesperación, un grito desesperado al aire. Job está desesperadísimo, no aguanta más, lleva muchísimo tiempo aguantando dolor, aguantando sufrimiento, un hombre que estaba cansado de escuchar los consejos de sus amigos, consejos que le estaban diciendo cosas que no eran verdad. Job está desesperado. Y Job sabe que esto no es así. Entonces Job lanza un grito al aire, no entiende lo que está pasando. Y lo primero que le dice en los 6 primeros versículos es: callaos y escuchadme. Ahora me toca a mí hablar. Ahora es mi turno. Ahora vosotros calláis y ahora yo soy el que va a dirigir la palabra. Así está Job, desesperado. Te estás metiendo en esta escena. Él está viviendo cosas absolutamente terribles. ¿Y qué le dice a Job? Le dice: callaos, no quiero escucharos más. Y ahora le lanza una pregunta al aire. Versículo 7. ¿Por qué viven los impíos, es decir, los malos, la gente que no ama a Dios, y se envejecen y aún crecen en riquezas? Es decir, ¿por qué viven también los malos?
Esa es la pregunta que Job está lanzando al aire. Quizá muchos de nosotros no lo hemos preguntado. ¿Por qué es esto así? Y Job describe cómo de bien están estas personas impías. Cómo de bien están estas personas que no aman a Dios. Si podéis leer el versículo 8, 9, 10, 11, 12 y 13, hay un bienestar con la familia, un bienestar en la casa, un bienestar con los animales. Los hijos de la gente que no ama a Dios están teniendo fiestas diariamente. Fiestas. Están saltando con la flauta, con los tambores, están disfrutando. Y el que está intentando amar a Dios está sufriendo de una forma incomprensible. ¿Por qué? Por ejemplo, os pregunto, ¿esto pasa en la vida real? ¿Esto pasa en la vida real? Fijaos que en los versículos 14 y 15, Job está diciendo que no solamente que les va bien a los malos, es que además estos malos no quieren saber nada de Dios. Lo dicen con su propia boca, odian a Dios, no lo reconocen como Dios. Y Job se pregunta, ¿por qué gente así vive tan bien? ¿Por qué este amigo, este familiar del que hablamos en la introducción, este amigo que te viene y te pregunta, ¿por qué me va tan mal? ¿Y por qué a los otros les va tan bien? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué gente famosa, con o sin maldad? No importa. Gente muy rica, que no ama a Dios, que se ríe de Dios en la televisión, que se ríe de Dios delante de la gente creyente. ¿Por qué estas personas viven tan bien? Futbolistas, famosos, actores, que públicamente se ríen del Señor y les va tan bien aparentemente en la vida. Pero no solamente gente famosa. Tú tienes gente en tu contexto, tienes vecinos que tú dices, pero Señor, es que no le ha venido ni una olita, nunca una prueba, no ha tenido nada. Es que tiene sus hijos, su mujer está bien, tienen trabajo, su casa va en orden, los hijos no son rebeldes. Dice, ¿pero qué pasa? Esto es real en nuestro contexto. Pero Job dice una frase que creo que es interesante que la recalquemos. Versículo 16. He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos, de los malos, lejos esté de mí. El bien de ellos no está en su mano. Y esto es verdad. El bien de ellos depende de ¿quién? De Dios. Y esto es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchísimos futbolistas que se están yendo a Arabia, ¿no? Esto es el día a día, si estáis viendo un poco las noticias. Un chaval de 21 años que jugaba en un equipo español ha decidido irse a Arabia. ¿Y sabes cuál es el argumento para irse a Arabia? En 1 o 2 años mi vida, la de mis hijos y la de mis nietos, está resuelta. Me encantaría encontrarme a ese chaval de frente y decirle, ¿y a ti quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que tu vida está resuelta? Te puede pasar 1001 cosas. El bien que tú prevés que vas a tener no está en tu mano. No estás tomando decisiones maduras. Estás simplemente viviendo una vida fuera del Señor. Y fuera del Señor sabemos que las cosas no van bien. ¿Cómo va a depender el bien en las personas? Nosotros conocemos a Dios. Dios ha creado el universo, las galaxias, las montañas, los mares, los océanos, los peces que viven en él, las células, las moléculas que viven en nuestro organismo. Cada átomo que hay en este universo es creado por nuestro Señor, nuestra inteligencia, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras virtudes dadas por Dios, nuestra capacidad de amar y de recibir amor. Depende de Dios. ¿Cómo va a depender algo del ser humano? Dicen las Escrituras, dice Jesús, que hasta el pelo de nuestra cabeza no va a caerse si Dios no da la orden. Claro que el bien no está en su mano, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto así? ¿Por qué los justos entonces viven tan bien? ¿No es acaso esto injusto? Podemos pensar algunos de nosotros. Bueno, os voy a hacer un pequeño adelanto. Si vais a leer el libro de Job,
el adelanto, el spoiler que os voy a hacer es que la respuesta no la vas a encontrar. No vas a encontrar la respuesta de por qué el bueno puede llegar a sufrir y por qué los malos pueden vivir tan bien. No está. De hecho, Dios aparece en los últimos capítulos del libro y nunca explica a Job el por qué. ¿Por qué está escrito el libro de Job? Para aprender a confiar en Dios a pesar del sufrimiento, a pesar de ni siquiera entender el por qué estoy sufriendo. Por eso está escrito. Porque es muy difícil. Queremos saber los porqués de todo. Y Dios a veces nos dice, no lo vas a saber. Y te toca confiar en mí sin saberlo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros al leer el libro de Job. Confiar en Él. Dejar de mirarte a ti mismo y levantar tu mirada un poquito al cielo. Un poco. Y mirar al Señor sabiendo de que sus caminos son más altos que los nuestros. Por ello Job, cuando Dios se aparece al final del libro y le dice, ¿tú acaso eres alguien, Job? ¿Tú has creado algo de lo que yo he creado? ¿Tú puedes hacer algo de lo que yo he hecho? Y Job tiene que decir, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Cuando Job dijo esta frase, Dios no le había explicado por qué estaba sufriendo. Pero dijo, ahora te comprendo. Nosotros tenemos todas las escrituras, hermanos. Nosotros podemos decir lo mismo, sin necesidad de saber el porqué de nuestro sufrimiento. ¿Te diría Dios a ti que estás equivocado si te hablara hoy? Vamos a seguir avanzando en este primer punto para poder acabar este primer punto. Vamos a leer ahora hasta el versículo 21, desde el 17 hasta el 21. Pero en lugar, en el pasaje lo estoy leyendo en la Biblia Reina Valera del 1960, pero en esta ocasión estos versículos los voy a leer en la Biblia de las Américas. Y quiero que mientras que lo leéis, comparéis la diferencia, porque creo que hay una diferencia y creo que traduce mejor el discurso de la Biblia de las Américas en esta ocasión. Versículos del 17 al 21. Pregunta. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos? ¿O cae sobre ellos su calamidad? ¿Reparte Dios dolores en su ira? ¿Son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino? Decís, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos la ruina y beba la furia del Todopoderoso. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de cuando el número de sus meses haya sido cortado? Hasta aquí. No sé si habéis visto la diferencia, pero los verbos en Reina Valera están en futuro, están diciendo una acción que va a suceder. Y yo creo, según la Biblia de las Américas, la Biblia textual, que estos verbos no deberían de traducirse así. Por eso prefiero coger esta traducción. Y a lo mejor nuestro hermano Jimmy, que está estudiando hebreo, nos puede dar una clase de esto después. Pero si no, Job no está diciendo que Dios los va a castigar, una acción que va a suceder. Yo no creo que Job esté diciendo eso. Yo creo que Job se está preguntando, ¿cuántas veces son castigados? ¿Cuántas veces pasa esto de verdad? ¿Cuántas veces les va mal como vosotros decís que les va mal? A los amigos que están diciendo todo el tiempo, a los malos les va mal. Yo te pregunto, ¿cuántas veces es esto así? Y Job termina esta primera sección diciendo frases muy fuertes. Angustiado y frustrado con todo lo que está viviendo, Job desea con todas sus fuerzas, con toda su alma, que el malo sufra. Que sufra la ira de Dios y que beba la furia del Todopoderoso. Vaya deseos más malos e intensos. Que les vaya mal, que Dios los castigue. Espero que nadie desee eso en contra de ti nunca. Es horrible. Que el mismo Dios creador al que conozco, que te destruya por completo. Si entendemos lo que está Job sufriendo, podemos quizá comprender un poco por qué está diciendo estas cosas. Pero ahora quiero aplicar este primer punto a nuestras vidas, hermanos.
¿Tú te sientes así? ¿Te ha pasado a ti? ¿Te sientes que te duele de verdad ver cómo tú estás intentando vivir una buena vida que agrada a Dios? Y gente que pasa de Dios, les va tan bien en los estudios, les va tan bien con los exámenes, les va tan bien en su trabajo, les va tan bien en sus vidas, con sus familias. ¿Y no comprendes por qué pasa esto? ¿O por qué un familiar tuyo tiene que sufrir de tal forma que tú piensas que no merece? Quizás yo no entiendo tu dolor, seguramente no entienda tu dolor, pero sí puedo decirte que nunca vas a hallar consuelo en ver a otros sufrir. Si tu única vía de escape al dolor es que otro sufra, vas a seguir sufriendo. Porque tu dolor va a seguir ahí. Coloquialmente, se dice, esto es un consuelo para tontos, ¿verdad? Yo me consuelo viendo a otros sufrir. Eso no te va a aliviar tu dolor, vas a seguir igual. Lo único que seréis es dos personas sufriendo en lugar de una. De hecho, yo recuerdo esta escena en el colegio cuando era pequeño. Un chico fue pillado haciendo una trastada. Era horrible, estuvo dibujando una caricatura de la maestra mientras explicaba. Pero eso no lo hizo una persona sola, sino que la hicieron dos. Pero la maestra solo pilló a uno. ¿Y sabes qué dijo este chico? Si yo caigo, tú caes conmigo. Profe, este me ha ayudado. ¿Qué pasó? Que ambos fueron expulsados. Una pregunta, ¿la bronca en casa para este chico cambió? Fue la misma, ¿verdad? No tiene sentido, no es un consuelo ver a otros sufrir. Ambos seguirían teniendo la misma consecuencia. Aunque el sufrimiento de Job es un poco diferente, porque Job no estaba sufriendo por su propio pecado. De hecho, recordamos lo que dice Job 1:1. Dios dice que Job era recto, era íntegro, era una persona íntegra. Por eso yo quiero preguntarte a ti, en este primer punto, cuando tú sufres, hermano, y quiero decirlo con mucho tacto y mucha sensibilidad, cuando pierdes un hijo en tu vientre, o cuando te despiden injustamente de un trabajo, cuando te castigan, a lo mejor a los jóvenes, cuando te castigan por algo que no has hecho, cuando te tratan mal en el trabajo, o cuando ves a otra mamá que no ama a Dios con su bebé y tú no puedes tenerlos. Y encima esos papás blasfeman en nombre de Dios. Cuando tú ves esas cosas, cuando tú haces lo correcto en tu trabajo y por hacer lo correcto y por no mentir te echan del trabajo, cuando pasan estas cosas, ¿qué piensas? ¿Dónde pones tu consuelo? Yo te animo, hermano, te animo encarecidamente, de verdad, a poner tu consuelo y tu esperanza en el Dios que te ama. Poner tu consuelo en ver a otros sufrir y caer contigo no te va a aliviar tu dolor. No te va a hacer más feliz. Te animo a poner tu consuelo y tu esperanza en el Dios que sí puede hacerte feliz en medio de tu dolor. Y quizá eres una persona aquí que no está sufriendo. Puede ser. Estás aquí y dices, mi trabajo va bien, tengo novia, tengo casa, de momento no he perdido ningún familiar importante, va todo bien, va todo bien. También quiero animarte a dos cosas. Primero, da gracias al Señor. Da gracias al Señor, porque como hemos visto, todo depende de Él. No depende de ti, no depende de tu buen comportamiento. Y estate preparado para cuando te venga, porque puede llegar. Job no hizo nada para que le llegara, y le llegó. Nos puede llegar a cada uno de nosotros. Y segundo, hermano, ten cuidado con tu teología. ¿Qué quiero decir con ello? Hoy muchos de los que estamos aquí creemos
que los que aman a Dios deben recibir cosas buenas. ¿Verdad o no? Hoy mismo he tenido, esta semana he tenido esta conversación varias veces. Cuando vives la voluntad de Dios, Dios te bendice. No siempre es así. No siempre es así. A Job le fue bien al principio y dejó de irle bien, porque Dios lo decidió. Nada más y nada menos. Job no hizo nada. El mal no viene porque hayas pecado. Ten cuidado con aconsejar eso a otras personas. A veces es real. A veces tu pecado trae consecuencias y eso es inevitable. Si te casas con una persona que no deberías, si tienes un mal comportamiento con tus hijos durante 15 años, pues a lo mejor estás cosechando lo que has sembrado. Puede ser. Pero no siempre es así. Y vemos que con Job el caso es real. No siempre es así. Entonces, cuidado con nuestros consejos. Así se sentía Job, hermanos. Pero aquí no acaba su deseo del mal hacia otros. Sigue diciendo en su discurso algo más. Así que vamos a ir ahora al segundo punto. El segundo punto es un destino inesperado y una justicia desesperada. Y vamos a leer, en este segundo punto está el resto del capítulo, pero vamos a leer de nuevo desde el 22 al 26. Acompañadme. Desde el 22 al 26. Dice así. Sigue diciendo Job. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura. Todo quieto y pacífico, sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Hasta aquí. Hermanos, da igual si tienes dinero, si no lo tienes. Eso es lo que está diciendo Job. Da igual si todos los días para desayunar comes jamón serrano 5 jotas o si nunca tienes dinero para desayunar. No importa. Da igual sea como sea, todos vamos a morir. Eso es lo que está diciendo Job. Dios juzgará a todos. Da igual el tema de cuánto tengas o cuánto dejes de tener. Job está diciendo que hay gente mala que vive con dinero y muere bien, y gente mala que vive sin dinero y muere igual. El supuesto karma no existe. Eso es lo que estamos intentando decir hoy. El karma, esa conspiración de que el universo te va a devolver aquello que tú has hecho bien o aquello que tú has hecho mal, y como esto, el karma. Lo decimos muchas veces en nuestras conversaciones. ¿Verdad o no? Esto no funciona. No funciona. Es una teoría que no es real. Hay un destino común para todos y hay algunos que no reciben las consecuencias de sus actos y otros que sí, o otros que reciben sin haber hecho nada. Es decir, hay un destino inesperado para muchos de los que estamos aquí. Pero no solamente hay un destino inesperado, sino que también hay una justicia desesperada. Y por eso quiero leer ahora los siguientes versículos. Una justicia desesperada. Y vamos a leer hasta el final del capítulo. Desde el versículo 27 hasta el 34. Dice así Job. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de la morada de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y su túmulo estarán, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle les serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han sido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias? Esto es un argumento más
para que los amigos comprendan que sus consejos no están ciertos, no son ciertos. Los del camino. ¿Quiénes son los del camino? Del versículo 29. Gente experimentada, gente que ve a mucha gente pasar. Eso es lo que está intentando decir Job. ¿Habéis preguntado a los que tienen canas? ¿Habéis preguntado a los que han vivido mucho? Preguntadle a ellos, preguntadle si el malo sufre siempre. Preguntadle si los malos, si ellos confirman lo que vosotros estáis diciendo, que yo, como soy malo, estoy recibiéndolo. Preguntad si eso es así para todo el mundo. Ellos pueden confirmar, los que tienen canas aquí, los que tienen más experiencia, pueden decir con certeza, yo he visto gente mala morir bien. ¿Verdad o no? Por lo tanto, esa teoría de causa-consecuencia no puede funcionar. Si el malo muere bien, ¿por qué yo no puedo tener el mismo destino que este grupo de personas? Entonces los amigos están teniendo un gran problema. Como sabemos, es un problema con la conocida y llamada teología del sufrimiento. Los malos no tienen por qué pasar cosas malas. Los buenos no tienen por qué tener cosas buenas. Y aquí hago una pausa y hago un paréntesis. Si leemos Proverbios, Proverbios nos dice esto, ¿verdad? El que sigue a Jehová, él prosperará su camino. Entonces tenemos un problema con nuestra lectura de Proverbios. Por supuesto que en el ámbito espiritual, el que ama a Dios y sigue a Dios siempre va a tener bendiciones en el ámbito espiritual, eso es innegable. Es decir, que tú estés sufriendo y tengas una sonrisa en tu boca, eso lo puede hacer solamente el Señor, en el Señor. Entonces, eso sí es verdad. En el ámbito espiritual, hermanos, el Señor nos bendice. Podemos tener gozo, paz, podemos tener atributos que nunca imaginábamos que tendríamos, que Dios nos ha compartido. Compasión, amor, gracia. El Señor nos bendice, por supuesto. Pero en el ámbito terrenal no funciona así, no es causa-consecuencia. Es la voluntad del Señor para cada una de nuestras vidas. De hecho, podemos mirar a lo largo de todas las Escrituras que esto no funciona así. Podemos mirar a lo largo de todas las Escrituras que hay gente mala que recibe cosas buenas. Si estamos aquí sentados, por lo menos somos el primer testimonio. Empezamos por el principio, Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios cuando ellos pecaron? ¿Qué hizo Dios cuando ellos decidieron darle la espalda a Dios, odiar lo que Dios había dicho, ignorar lo que Dios había dicho que era bueno? ¿Qué hizo Dios con ellos? Les dio una promesa de redención. Génesis 3:15. Y le dio unos vestidos para taparse. Génesis 3:21. Gracia a los pecadores. Los primeros seres humanos recibieron cosas buenas siendo malos. ¿Solo pasó con ellos? Bueno, esto pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Una y otra, y podemos seguir así hasta que nos aburramos. Y otra vez, pecando. Se construyen un ídolo, se van a adorar a no sé quién, se unen en yugo desigual, hacen lo que sea, hacen mil y una cosas de las que Dios aborrece. ¿Y qué reciben? Gracia. Gracia sobre gracia. Siempre Dios recibiendo gracia, Dios dando misericordia al pueblo. Podemos ver esto en los profetas, en los libros históricos. Es que uno de los millones de ejemplos, Salmo 78, por ejemplo. Dios tiene misericordia del pueblo que desobedece. ¿Pero solo pasó esto en el Antiguo Testamento? Yo creo que no. Yo creo que con la llegada de Jesús lo que tenemos es lo mismo, hermanos. ¿Qué significa la llegada de Jesús a este mundo? Gente mala recibiendo cosas buenas. ¿Qué se merecía Pedro? ¿Qué se merecían los discípulos? ¿Qué se merecía María, a la que le expulsó los demonios? ¿Qué se merecía Santiago, Juan, Jacobo? ¿Qué se merecían? Nada.
Ellos vivían ignorando a Dios, vivían siendo unos religiosos hipócritas, cada uno tenía su propio contexto, y Jesús viene a este mundo para dar al malo, a la persona que no se lo merece, bendición. Por lo tanto, un argumento más para que la teoría de los amigos no se cumpla. Pero esto no solamente pasó en el tiempo de Jesús, esto nos está pasando ahora a nosotros, hermanos. ¿Puedes decir tú que estás recibiendo cosas buenas y que las estás recibiendo porque tú eres bueno? Porque tú eres una persona intachable, impecable, inmaculable. Yo soy la crème de la crème, dirían en Francia, ¿no? El ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre que iba de camino, que ya lo había hecho, pero iba de camino a asesinar más cristianos. Ya había asesinado a algunos y quería matar a todos, exterminar a todos los cristianos. Y Dios se aparece en medio del camino. ¿Y qué recibe el apóstol Pablo? Gracia, misericordia. Y eso es lo que todos nosotros hemos recibido. Gente mala recibiendo cosas buenas. Y eso es lo que pasará al final de los tiempos. En la tierra prometida, en ese final, en ese apocalipsis de nuestro mundo, eso es lo que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida en la cruz. Por eso nosotros seremos transformados. Por eso nosotros podemos hoy ser llamados santos. Hoy tenemos promesas que no nos merecemos. Justos, santos, tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ha venido a buscar, Dios nos ha venido a amar, Dios ha derramado misericordia sobre nosotros, cuando ni siquiera estábamos buscándole. Porque Él es bueno. Vemos este patrón en todas las Escrituras. Y yo no sé si los amigos de Job tenían algo de las Escrituras. Como hemos dicho al principio, no sabemos en qué momento fue escrito esto. Pero ellos no estaban aplicando bien el principio divino. Ellos estaban pensando que el malo recibe cosas malas y el bueno recibe cosas buenas. Pero una pregunta. En estos últimos versículos, ¿qué es lo que está haciendo Job? ¿Por qué Job está mencionando esto tantas veces? Porque Job está diciendo una cosa. Yo soy justo. No hay pecado en mí. Y en cierto aspecto, es verdad. Hermano, no lo digo yo, lo dice Dios. Era un varón recto y perfecto. Obviamente que Dios sabe quién es Job. Es un ser humano. Dios no está diciendo que Job sea perfecto en todos sus caminos, porque si no sería Dios. Y Job no era Dios. De hecho, Dios tiene que venir al final a corregir a Job. Entonces, lo que está diciendo Dios es que Job era una persona íntegra. Y es verdad, no había cometido ningún pecado del que pudiera decir que todo lo que le está pasando fue por ese pecado. No me voy a atrever a contradecir al Creador. Pero Job está diciendo, yo soy perfecto. En todos los sentidos, en todos los momentos de su vida. Y tenemos un problema, porque Job no está teniendo una buena actitud. Y esto es lo que estamos viendo a lo largo de todo el libro. Os animo a estudiar Job 19, 25, que lo conocemos muchos de los que estamos aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Os animo a estudiar ese versículo en su contexto, de verdad. Porque muchas veces lo utilizamos como que, Job tuvo un destello de gracia. No estoy tan de acuerdo con ello. Creo que Job está justificándose, como en este versículo, como en muchas partes de todas las Escrituras. Y si no, lo podemos comentar en otro momento. Pero Job está siempre justificándose y ahí Dios tiene que venir a corregirle. Entonces, esto es una actitud que no está siendo correcta. Pero intentemos comprenderlo un poco. ¿Te han acusado a ti alguna vez de algo que no has cometido? A Job le dicen cosas increíblemente duras. Si lees el siguiente capítulo, Elifaz
le dice cosas de verdad, que es que el versículo 6, 7, el versículo 6, 7 y 8, el versículo 9, dice, a las viudas enviaste vacías, es decir, las trató como si fueran trapos. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados, es decir, le está diciendo a sus amigos que Job rompía los brazos de los huérfanos. Eran acusaciones terribles. Y seguramente que algunos de nosotros nos han acusado así injustamente en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Comprendemos que es algo que da mucha rabia, que no es justo. Y sabemos que no es justo. Pero ahora bien, ser inocente no significa ser perfecto. Y Job, esta parte no la estaba teniendo acorde. Pero en todo momento no hemos respondido a la pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el malo vive tan bien? ¿Por qué la persona que no ama a Dios tiene tantas cosas buenas? ¿Por qué pasa esto así? Vamos a pasar ahora al último punto del sermón, que lo he llamado una gloria esperada. Y vamos a conectar con el Evangelio que tenemos. Recapitulando, el primer punto ha sido un grito de desesperación, Job lanzando un grito al aire. El segundo punto ha sido un destino inesperado, todos vamos a morir, todos vamos a caer en el polvo. Y una justicia desesperada. Job está justificándose, no puede ser esto así. Vamos a entrar en el último punto, que es una gloria esperada. Que el malo viva bien no cambia la realidad. El hecho de que los malos vivan bien no significa de que Dios está ausente. Jesús no vino a hacer que los que vivieran como Job vivieran una vida tranquila. Ese no era el propósito de Jesús al venir a este mundo. ¿O sí? ¿O Jesús vino a liberar a Israel y a liberarlo del dominio romano? ¿Vino a eso Jesús? No. Jesús no vino a librar las cargas físicas, completas de aquellos que estaban sufriendo. Algunos, por gracia y misericordia, lo hacen, pero no es su propósito principal. Y que esto sea así, no significa de que Dios esté ausente. El cometido de Jesús era salvar a los perdidos. Sanar era parte de su ministerio, pero no era el propósito de su venida a este mundo. Era salvar a lo que se había perdido, darles bienestar en la vida venidera. Ahí donde importa, donde realmente importa, la eternidad del ser humano. Job y los amigos tenían un problema con la eternidad. Tenían un problema con la eternidad. En ningún momento se les ve a ellos hablando de cuando esté la eternidad, de que el sufrimiento se irá, todo dolor se verá, ya no tendré más sufrimiento, estaré con Dios, estaré feliz. Nunca hablan de la eternidad. Porque no la comprendían. Solo eran capaces de decir, los justos no sufren en la tierra, los injustos tienen que sufrir en la tierra, punto, y se acabó, y no hay nada más que hablar. Tenían una visión muy superficial de la vida, y Jesús nos enseña que la comparación entre la visión terrenal con la visión eterna no tiene comparación. Jesús lo demostró, no es comparable con la gloria eterna. Él lo vivió en sus propias carnes. Él vivía en la eternidad, en la santidad, en donde no había dolor, y vino al mundo a sufrir, a estar 40 días sin comer, a tener hambre. Jesús demostró que lo que Él estaba haciendo, el sufrimiento terrenal que Él estaba viviendo, tenía sentido porque tenía sentido en el aspecto espiritual. Era lo mejor. Hoy podemos tener la certeza de lo que dice Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra alma puede estar tranquila. Y os animo a escuchar de nuevo la canción que escuchamos al inicio, Amo al Señor. David, el salmista, el rey de Israel, él tenía un sufrimiento incomprensible también. Perseguido, durmiendo en cuevas, pasándolo muy mal. Y él clamaba al Señor sabiendo de que Él era su refugio. Él era todo para él. Porque la eternidad no es comparable con lo terrenal, no lo es. Pero también tenemos esta enseñanza de Jesús a sus amigos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganas el mundo y pierde tu alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si Job y los amigos comprendiesen lo que Jesús estaba diciendo aquí, Job podría estar sufriendo con gozo y con esperanza, sabiendo de que el justo, es decir, Job, tiene vida eterna. Y no solo eso, sino de que el injusto, aquel que está viviendo tan bien, aquel que está riéndose de Dios, aquel que su casa va bien, sus hijos andan saltando, su ganado va bien, todo va bien en la vida y tú lo ves y dices, ¿cómo es posible? Esa persona sufrirá eternamente la consecuencia de su desobediencia. El justo, en la eternidad, disfrutará de Dios eternamente. La persona que no ama a Dios, la persona que no reconoce a Dios como quien es Él de verdad y como quién soy yo de verdad, la persona que decide no hacer eso por su propia voluntad, ya ha sido condenada. Porque si comprendemos que ¿de qué aprovechará mi trabajo, mi novio, mi dinero, mi casa, mis coches, si pierdo mi alma? ¿Para qué quiero tantas cosas? ¿Para qué? Si hubiesen entendido de que el sufrimiento forma parte del propósito divino para el hombre, que el sufrimiento nos santifica, ¿o no? O cuando sufrimos, el Señor, ¿qué está intentando hacer? Santificarnos. Santificarnos. Job era recto, sí, pero esta prueba era necesaria. ¿Por qué? Porque Job conocía a Dios ¿de qué? De oídas. Pero no era capaz de verlo. Entonces la prueba era necesaria. Nuestras pruebas son necesarias. El sufrimiento nos hace recordar la gloria venidera que tendremos un día en Cristo. Y eso nos permite sufrir bien. La vida eterna no tiene comparación con el sufrimiento terrenal. No hay comparación entre polos opuestos. Este es el consejo de Jesús para sus amigos. El que sufre, gana. El que pierde su vida, y hablamos entre comillas, por supuesto que hablamos entre comillas, porque no estamos perdiendo la vida. Pero el que pierde su vida la gana. Y el que decide ganar su vida, y esperemos que estemos entendiendo esta metáfora que Jesús está diciendo de ganar y perder, el que intenta ganar su vida, la perderá. Nuestra vida está al servicio del Señor, Él es el que dirige. Jesús hizo esto, Él fue más justo que Job, ¿verdad o no? Sí. Y Jesús no dijo, Jesús sufrió más que Job. ¿O no? Jesús tuvo que experimentar en sus espaldas el sufrimiento de ser abandonado por su propio Padre, que no era un Padre cualquiera, era Dios. Eso ninguno de los que estamos aquí
se parece un poquito a lo que Jesús sufrió. Jesús sudó gotas de sangre. Y no era de pensar en los latigazos, créeme, que también dolían, y mucho. Era de pensar en el abandono que el Padre iba a hacer al Hijo en la cruz del Calvario para que los pecados de todos los que estamos aquí fueran a sus espaldas. Y Jesús no dijo, Dios, ¿por qué me toca a mí vivir esto si yo soy justo? ¿Te imaginas? No estaríamos aquí. Cada uno estaríamos, no sé ni si estaríamos vivos, nos habríamos matado. De hecho, Jesús dijo todo lo contrario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se entregó, Jesús intercedió por nosotros los pecadores, se hizo pecado. Al que no conoció pecado, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado. No solamente no pidió juicio para los pecadores, como sí lo hizo Job, sino que se hizo pecado para que nosotros, los injustos, fuésemos llamados justos. ¿No es eso asombroso? ¿No es maravilloso, hermanos? Esto debe hacernos que nuestro corazón empiece a palpitar más fuerte. Pablo, por ejemplo, ejemplificando a Jesús, dice frases tan fuertes como estas. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Pablo está diciendo que le encantaría sufrir él para que sus hermanos no sufran, para que los que están separados de Cristo estén unidos a él. Pablo está diciendo que prefiere él estar separado de Cristo, prefiere ir al infierno, pero que todos los que estáis aquí pues, se salvéis. Eso es lo que Pablo estaba pensando. Imaginaos el amor, imaginaos lo que hace el Señor en la vida de una persona que iba a asesinar a creyentes antes. Vamos a entrar en la recta final de la predicación. Quiero aplicar todo lo que hemos ido hablando a nuestros corazones. Hermanos, os animo a que podáis ser bendecidos y que el Señor nos esté hablando en este día. Recuerda, lo primero que te quiero decir, recuerda que Dios es justo y la maldad un día será castigada. Por tanto, no dejes que la buena vida de los malos te lleve a pensar mal de Dios. No dejes que la buena vida que tienen aquellos que no aman a Dios te lleve a pensar mal de tu Señor y de su justicia. ¿Por qué? Porque la vida terrenal no tiene comparación con la vida eterna. No dejes que esto pase, recuérdalo. Dios juzgará a los buenos y a los malos en el juicio final. Y repito, cuando hablamos de buenos, nosotros, los que estamos aquí y hemos creído en el Señor, tenemos la etiqueta de buenos, santos, justos, no porque lo seamos, porque Jesús vive en nosotros. Entonces el bueno está aquí. Por lo tanto, ahora Dios me ve como bueno, no es porque lo seamos. Recordad esto. Dios juzgará a los buenos y a los malos en el juicio final. Y los que soportaron la prueba tendrán una gloria que no se comparará a nada. Recuerda esto cuando veas a otros que no aman a Dios, que viven bien. Cuando hoy, mañana, pasado, veas al malo así, recuerda que no será su final. Recuérdalo. Quizás te toque vivir una vida más dura de lo que el 90% de los que estamos aquí viviremos. O no lo sé. Pero Dios sigue siendo fiel. Sigue sirviendo a tu Señor. Sigue amando a Cristo por encima de tu dolor. Recordar que el karma no existe. Dios es soberano. Y hay preguntas que no sabemos por qué. No sé por qué Dios me quitó a mi madre, no sé por qué Dios me quitó a mis hijos, no sé por qué Dios me quitó mi casa, mi dinero, mi vida. Pero una cosa sí sé. ¿Y qué sabemos los creyentes? Dios es bueno. Él está con nosotros. Él nos ve. Él no perdió el control de nuestra vida. Nunca. Él no perdió el control de la vida de Job. Él quiso moldearle. Y todo esto son verdades sacadas de las Escrituras. Lo creemos.
Hermano que no estás sufriendo, quiero volver a dirigirme a ti y decirte de nuevo dos cosas. Uno, no pienses que porque tú no estás sufriendo es porque eres bueno, justo, es porque tu vida es impecable. No pienses que esto es así, porque esto no funciona así. En el ámbito eterno esto no va así, no se trata de esto. De hecho, no digas, uff, qué mal le va a este, yo no me merezco eso, ¿eh? No te justifiques señalando a los demás. Job no miraba a Dios, miraba a los demás y quería que bebieran de la furia del Todopoderoso. No pienses que eres perfecto. No, mira a Dios, no mires a los demás, mira al Señor. Cuando estés sufriendo o cuando no lo estés sufriendo, si no estás sufriendo y ves a otro sufrir, no pienses, ay, es que él es peor que yo. No funciona así. Y segundo consejo para aquellos que no estáis sufriendo es, de nuevo, no des consejos simplistas. Ten cuidado con tu teología. No sirve Dios te ama para todos los momentos de la vida. No sirve. Hay gente que está sufriendo de verdad. No sirve, eres pecador. Necesitas arrepentirte para todos los momentos. Fórmate en las Escrituras para dar buenos consejos. Y por último, si alguien está aquí hoy y no cree en el Señor, no ama al Señor, no sé, o eres un hijo de padres creyentes que vienes, pero no sabes ni por qué vienes. Ahora mismo, probablemente tú eres uno de esos, de los que habla el pasaje, de los que están viviendo su vida como le da la gana. Voy, vengo, hago y deshago. Y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Sí, es verdad, nadie te lo va a decir. Haz lo que tú quieras. Pero si tú eres así y tú dices, ¿para qué voy a seguir a Dios? Jesús me está diciendo que si quiero ganar mi alma, tengo que perder. No me apetece perder. Si tú piensas eso, te diré que tristemente es una visión muy pobre de tu vida. He intentado hoy con todas mis fuerzas decirte que la comparación entre la vida eterna y esta vida terrenal, que durará como máximo 80 o 90 años, no tiene comparación con lo que... Es que no entra en nuestra mente el concepto de la eternidad, ¿verdad? Para siempre, que nunca acaba. No tiene comparación. Hoy quiero animarte, hoy de verdad quiero animarte a que en tu corazón, en tu cabeza, en tu mente, con todas tus fuerzas, ores al Señor. Si este mensaje te ha servido para comprender algo, ora al Señor, porque tú puedes ganar la eternidad. No porque tú puedas, sino porque Jesús de Nazaret murió por ti, sin que tú hicieses nada, sin que lo merecieras. Jesús de Nazaret dio su vida por ti. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús, quien sufrió por ti, y serás salvo. Eso es mucho más valioso que la vida terrenal, créeme, créeme. No tiene ni comparación. Así que concluimos el mensaje. Este sermón lo hemos dividido en 3 puntos, ¿no? Si recordáis, un grito desesperado, un destino inesperado y una justicia desesperada. Y el tercer punto ha sido una gloria esperada. Y quiero dejaros aquí la idea para que podamos en casa seguir meditando en ella. Sí, normalmente de las predicaciones poca gente se acuerda más del 50%. Y la mayoría se acuerda del 10%. Pues por lo menos que este sea el 10%. Sea fácil de recordar. Hermanos, el bienestar terrenal de los malos nos debe recordar la gloria venidera que tendremos los justos en Cristo. Que esto sea una realidad, que no haya nada ni nadie que nos haga tambalear nuestra fe. Él es el mayor bienestar en la tierra, Él es todo. Y quiero repetir una frase que oí de Moisés una vez, porque es verdad. Cristo más nada es todo.
¿Por qué los malos viven tan bien y yo no? Job no sabía por qué, y quizás tú nunca sepas por qué. Pero sí sabemos una cosa, Dios tiene el control de tu vida, Él te ama, y lo que nos está pasando es porque Él es bueno. Recordemos eso. Una vida eterna y un gozo que nunca podrán experimentar aquellos que no aman a Dios, es aquello que tenemos. Disfrutemos esto esta semana.